Buenos días a todos y a todas. Gracias por la disponibilidad de su tiempo. Cestiza y Acronis estamos agradecidos de contar con ustedes para esta presentación. Hoy estaremos recibiendo las informaciones de Disaster Recovery de la mano del señor Iván Sosa, gerente de desarrollo comercial NOLA. El ¿Qué tal? Muy señor bueno. Sosa nos ha indicado que pueden realizar sus preguntas durante la presentación que les serán contestadas. Ahora sí, bienvenido, señor Sosa, y gracias por participar, por apoyarnos en Muchas esta gracias. presentación. Muchas gracias, Delicia. Para mí es un gusto poder estar el día de hoy aquí con ustedes. Muchas gracias a Citiza por habernos invitado a participar en este webinar, donde vamos a hablar un poco de lo que es Acronis, muy brevemente, y de cuál es nuestra oferta en el mercado para recuperación en caso de desastres. Como bien dijo Delicia, por favor, cualquier pregunta que tengan, por favor, escríbanla en el chat y con mucho gusto la vamos a ir respondiendo durante la sesión. ¿Quién es Acronis? Acronis hoy en día es líder en ciberprotección. Todas nuestras herramientas, todas nuestras soluciones están basadas en soluciones que nos van a ayudar a proteger todo nuestro ambiente colaborativo, todo nuestro ambiente empresarial. Nuestras soluciones están basadas en inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, con lo cual podemos prevenir de manera muy rápida cualquier ataque que podamos sufrir dentro de nuestras organizaciones y en nuestros dispositivos. Acronis es una compañía que tiene ya más de 17 años en el mercado ofreciendo soluciones de protección y resguardo de información. Tenemos un dual headquarters a nivel mundial. La empresa se funda en el año 2003 en Singapur y en el año 2008 se abre nuestra casa matriz en Suiza para poder dar soporte internacional a todos los países a nivel mundial. Hemos tenido un crecimiento de más de 300 millones de dólares en facturación año contra año, un crecimiento de más del 50% en venta de licenciamiento tradicional y en nuestras soluciones de cloud tenemos un 100% de crecimiento año contra año. Hoy en día el 100% de las empresas que están dentro del Fortune 1000 utilizan nuestras soluciones. Tenemos más de 50,000 socios de negocios repartidos a nivel mundial. Tenemos presencia en más de 500,000 clientes corporativos o empresariales y más de 5,5 millones de usuarios y consumidores utilizan nuestros productos. Tenemos una presencia global con más de 1,500 empleados, presencia en más de 33 localidades y oficinas, presencia en más de 150 países. Nuestra internacionalización nos lleva a tener y hablar más de 33 idiomas. Tenemos más de 11 data centers a nivel mundial propios de Acronis. Y tenemos planeado para este año 2020 lanzar más centros de datos a nivel mundial para tener una mejor cobertura geográfica. Este punto se ha venido retrasando un poco por el tema de la pandemia en la que estamos viviendo, pero pues tenemos planes todavía de aquí a fin de año de poder abrir varios centros de datos en diferentes países. Acronis ha identificado que hoy en día la generación de información es sumamente alta y hemos decidido patrocinar diferentes marcas o equipos deportivos, principalmente en Fórmula 1, patrocinamos a Williams Racing y a Force Point, porque nos hemos dado cuenta que hoy todos los equipos y la Fórmula 1 es el deporte que más información generan en el año. Aproximadamente por cada carrera que se corre durante un fin de semana se generan entre 8 y 10 terabytes de información y es muy importante para estos equipos poder protegerla, compartirla y utilizarla para hacer análisis y poder mejorar cada día su desempeño dentro de las carreras. De igual manera, somos patrocinadores del Manchester City, club de fútbol inglés, en donde pues pudiera parecer sencillo que un equipo de fútbol necesite proteger y generar información, pero realmente no nada más los equipos de fútbol, cualquier equipo o deporte genera grandes cantidades de información y es muy necesario utilizarlas para poder mejorar el desempeño del equipo, poder mejorar la interacción con los aficionados, poder mejorar
los patrocinios que cada uno de ellos tiene y sobre todo resguardar y utilizar esta información para poder seguir siendo exitosos. Entrando un poquito en materia, ¿qué es Disaster Recovery? Vamos a hablar un poquito de los conceptos generales y vamos a entrar en profundidad de lo que son las soluciones que nosotros tenemos. Por favor, en cualquier momento, siéntanse en la libertad de poder escribir sus preguntas en el chat y con mucho gusto las vamos a ir respondiendo. Hoy en día nos enfrentamos a grandes amenazas, sobre todo en temas de ciberseguridad. Cada día es más común estar viendo que se reciben ataques de manera cibernética en los negocios a las personas. Aproximadamente 1 de cada 4 negocios están preparados para poder prevenir un ciberataque y los ataques hoy en día se han vuelto frecuentes y cada 39 segundos están siendo lanzados ataques a través de la Internet hacia diferentes empresas y usuarios. El 77% de las empresas no pueden identificar muchas veces la fuente de los ataques y más del 50% de los negocios no han actualizado sus sistemas de seguridad en 3 años. Y muchos de ellos, el 47%, no tienen una estrategia de seguridad dentro de las empresas. Y como podemos ver, pues obviamente las amenazas nos llevan a muchas veces los desastres naturales afectan nuestras instalaciones y nuestra infraestructura, pero únicamente el 6% de los cortes dentro de nuestras empresas son causados por este tipo de situaciones o desastres naturales. Las pandemias que hoy estamos viviendo a nivel mundial, pues nos han llevado a requerir nuevos escenarios y nuevas formas de trabajar y afecta principalmente a las empresas. Los fallos de hardware no planeados afectan a más de 30 millones de pymes a nivel mundial y muchas veces las empresas no tienen personal suficiente de TI para poder afrontar este tipo de fallos. La eliminación accidental de datos representa un 14% de la pérdida de datos y esto es causado por un error humano que eliminamos, sobreescribimos o simplemente no almacenamos de manera correcta la información. Y pues como les comentaba, el 93% de las empresas ya han sufrido de ciberataques en los últimos 3 años. Los ataques del malware crecen día con día y se espera que para el 2021 el monto del costo por ataque cibernético sea de 6 billones de dólares al año. Y esto nos lleva a tener que estar preparados para lo inesperado. Y tenemos que estar muy conscientes de todo lo que hoy en día implica un entorno laboral. Necesitamos cumplir, por un lado, con regulaciones y normas dentro y fuera de la empresa. Debemos de tener una mejor planificación del negocio. Muchos de nosotros tenemos ubicaciones geográficas dispersas en el país o en diferentes ciudades dentro del continente o en el mundo. Los datos se generan en cualquier dispositivo, desde una computadora de escritorio, una laptop, una base de datos, una página de internet, un dispositivo móvil. Muchas veces esto nos lleva a tener que mejorar nuestras vías de comunicación. Tenemos que entrenar a nuestro personal para poder administrar de manera eficiente la información. Hoy en día todos estamos trabajando de manera remota y esto nos ha llevado a tener una serie de retos adicionales. Tenemos dificultad para recuperar la información. Tenemos que proteger nuestra información, nuestras cadenas de suministros y tenemos que empezar a priorizar cuáles son los sistemas y las necesidades reales de nuestras empresas, documentar, automatizar y hacer pruebas para garantizar el acceso a la información de cada uno de nuestros usuarios, tanto internos como de clientes externos. Y esto finalmente nos lleva a tener una exposición de mayor riesgo de la información y de nuestras empresas. Lo que hemos visto nosotros es que la recuperación en caso de desastres ha venido evolucionando con el paso del tiempo. En los años 90, para los que ya tenemos pues algún tiempo dentro de la industria de tecnologías de información, pues
Normalmente lo que sucedía es, teníamos nuestro centro de datos, comprábamos el hardware, lo depreciábamos en 3 o 5 años, invertíamos en redes, comprábamos las licencias, comprábamos software de replicación de información, comprábamos grandes cantidades de almacenamiento y todo esto lo teníamos interno o bien lo colocábamos con algún proveedor que nos diera esta facilidad de hacer el co-hosting, como se le llama, de la infraestructura. En los años 2000 se empieza a cambiar toda esta filosofía y entonces empezamos a tener un enfoque híbrido, es decir, empezamos a ver que no necesariamente el tener la infraestructura dentro de nuestras organizaciones era lo más efectivo, las licencias empiezan a hacerse más costosas, las soluciones de replicación empiezan a hacerse más complicadas, empezamos a tener limitaciones en cuanto a la cobertura por las distancias. Si queríamos hacer una replicación síncrona, teníamos que tener una distancia menor a 2 kilómetros. A distancias mayores teníamos que hacerlo asíncrona. Los medios o canales de comunicación pues no estaban tan consolidados como lo están hoy en día y esto nos llevaba a tener ciertas dificultades. Y después del año 2010 a la fecha, pues hemos visto realmente que estamos viviendo una época en donde tenemos que convivir tanto con soluciones dentro de nuestras organizaciones como con la nube. La adopción de nube se ha venido dando de manera significativa y muy rápida en los últimos 4 o 5 años, donde lo que vemos es, ya no tengo que invertir en 100% de infraestructura, esto hace que mis costos disminuyan, cada vez las herramientas son más fáciles de utilizar y me mantiene mejor preparado para casos de contingencia. Y esto nos trae a que verdaderamente necesitamos identificar la oportunidad para poder implementar una recuperación en caso de desastre. Hoy en día prácticamente todas las organizaciones están buscando una recuperación en caso de desastres como un servicio, es decir, ya no tengo yo que invertir en duplicar mi capacidad de hardware, en duplicar mi capacidad de software, en duplicar mis canales de comunicación para poder tener una estrategia de recuperación en caso de desastres. Hoy ya lo puedo hacer con un tercero en la nube, servidores físicos, servidores virtuales. Y con el simple hecho de que yo presione un botón o emita un comando, pues puedo mover mi información de un sitio a otro. Y esto nos lleva a tener nuestra infraestructura con la cual trabajamos día a día y un sitio en la nube para poder tener una recuperación en caso de una contingencia. Si nuestra infraestructura falla, hacemos un failover, es decir, movemos nuestra operación hacia ese servicio que nos está brindando un tercero, en este caso Acronis. Levantamos nuestra operación, trabajamos mientras logramos recuperar nuestro sitio principal y una vez que lo recuperamos hacemos un failback o regresamos toda la operación a nuestro sitio y seguimos operando de manera segura. Obviamente, cuando hacemos estas operaciones en la nube, pues lo que buscamos es que el costo sea lo suficientemente eficiente para poder pagar el tiempo que yo utilizo estos servicios y en el momento en que realizo mi operación, pago mis máquinas virtuales en la nube y dejo de tener esos costos de operación. Es muy importante mencionar, muchas veces confundimos copia de seguridad o respaldos con recuperación de desastres y son cosas diferentes. El respaldo backup o copia de seguridad es, yo tomo mi información, a través de una herramienta la voy a copiar y la voy a guardar en un dispositivo de almacenamiento. Y esto me va a permitir a mí recuperar mi información, recuperar mis servidores de manera local en el menor tiempo posible, pero siempre y cuando yo tenga obviamente la infraestructura para poder restaurar en el menor tiempo posible mi información. Y por el otro lado, la recuperación en caso de desastres es yo a partir de mi respaldo y de mi última copia reciente, yo puedo tener capacidad de procesamiento de datos, yo puedo tener una infraestructura en la nube y mover mi operación de mis oficinas hacia un sitio de un tercero para levantarla.
Con esto, obviamente, las plataformas de nube me permiten a mí tener una recuperación garantizada en cuanto a la disponibilidad de la infraestructura de procesamiento y de los datos y de mis aplicaciones. Y esto me permite seguir funcionando de manera continua, lo que tradicionalmente se conoce como continuidad de negocios en el ambiente de TI. Pero ¿quiénes necesitan una solución de Disaster Recovery como servicio? Pues todas aquellas empresas que necesiten garantizar su operación y tengan datos de misión críticas, que muchas veces estén sujetos a regulaciones o cumplimiento de normas dentro de la organización o fuera de ellas, que sean socios de cadenas de suministro estrictas, que realmente estén dentro de una zona que esté propensa a desastres naturales muchas veces, que no tengan la suficiencia de recursos técnicos, que tengan una gran dependencia de personal de TI para poder operar los negocios y muchas veces que carezcan de experiencia para poder actuar en caso de una contingencia. Hoy en día cualquier industria aplica servicios financieros, servicios de salud, despachos legales, empresas de transporte, de servicios empresariales, el área de manufactura, el área de construcción. Realmente cualquier empresa, sin importar la vertical a la cual pertenezcan, van a poder o van a requerir de una solución de recuperación de desastres. Y hoy lo que estamos viendo es que los service providers están viendo con muchas ansias el poder contar con este tipo de soluciones para poder ofrecérselas a los clientes. Por un lado, tenemos que proteger los datos, las aplicaciones y los sistemas de cada uno de ustedes y de los usuarios finales ante una contingencia, y esto va más allá del respaldo. Y lo que necesitamos es aumentar el revenue promedio por usuario, poder tener la capacidad de ofrecer servicios diferentes dentro de nuestras organizaciones que nos permita mantener costos bajos, por un lado, la mejor protección en caso de amenazas y de contingencias, y sobre todo mejorar nuestro costo total de propiedad, mejorar los tiempos de respuesta ante una caída o ante una contingencia, pudiendo tener un plan bien ejecutado, bien implementado y dedicar mis recursos de infraestructura a tareas proactivas para implementar innovaciones dentro de la empresa, poder corregir en el menor tiempo posible cualquier desviación de datos o situación que pudiera presentarse dentro de la organización y sobre todo mejorar esos tiempos de respuesta que hoy en día se vuelven cada vez más críticos y las ventanas de poder dedicar tiempo a hacer un respaldo o a hacer pruebas se van acortando día con día. Controlen los costos, lo cual pues es una de las demandas más grandes que tenemos dentro de cualquier organización, reduciendo los gastos al no tener que invertir en toda la infraestructura y herramientas para poder tener una solución de recuperación en caso de desastre. No es necesario adquirir hardware ni tener personal dedicado a este tipo de tareas. ¿Por qué? Porque al tenerlo como un servicio, pues en la nube tenemos toda la infraestructura y nosotros vamos a pagar por el uso. Vamos a evitar que muchos de los clientes deserten o dejen de ocupar nuestros servicios. Generamos una mayor lealtad y pues esto nos permite cada día tener un mayor número de clientes internos y externos. Y finalmente, pues es contar con ingresos adicionales que me permitan a mí garantizar que los servicios que estoy ofreciendo sean realmente de última tecnología y me permitan siempre estar a la vanguardia y prevenido ante cualquier caso de contingencia. Las rutas para un programa de recuperación en caso de desastres, pues normalmente están basados en diferentes etapas. Lo primero es poder tener la capacidad de hacer pruebas de que mi solución de Disaster Recovery funciona y funciona eficientemente. Tengo que definir cuál es mi plan para poder hacer las evaluaciones, el diseño, las pruebas, la implementación y la gestión de una solución de este tipo.
Tengo que entrenar a mi personal, documentarlo, generar los reportes y los informes y procedimientos para actuar en caso de una contingencia. Muchas veces me tengo que integrar con herramientas de servicios profesionales o herramientas para mejorar los tiempos de calidad y de servicio dentro de las organizaciones, y principalmente tengo que garantizar que esta información y que estos procedimientos sean seguros. Y esto obviamente que me permita a mí garantizar mi operación en caso de una contingencia. Existen 4 pasos básicos o 4 pasos que debemos de tomar en cuenta cuando queremos desarrollar un plan de recuperación en caso de desastres. Lo primero es evaluar. Tengo que evaluar cómo estoy hoy en día dentro de mi organización. Tengo que evaluar cuáles son mis aplicaciones clave, cuál es el nivel de criticidad de cada una de ellas para poder definir qué tengo que llevar a un plan de recuperación de desastres y qué aplicaciones puedo yo no llevarlas y vivir en caso de que caigan. Tengo que identificar perfectamente cuáles son las dependencias entre el hardware y el software y mis aplicaciones para poder saber cuál es la ruta o la mejor ruta para poder llevar a cabo este plan de recuperación. Tengo que definir mis puntos de recuperación y mis objetivos en tiempo y mis objetivos en información para poder determinar cuánto tiempo tengo yo para poder levantar mi operación en un sitio secundario y cuánto tiempo estoy dispuesto a dejar de tener operaciones en caso de una contingencia. Tenemos que definir nuestro plan de continuidad de negocios y obviamente hacer una evaluación de los costos que implicaría dejar de operar mi empresa. Es a lo que nos referimos con el costo frente al riesgo. El paso 2 es hacer un diseño. Y un diseño tiene que estar bien pensado, tiene que estar bien planeado. Tenemos que definir perfectamente cuál es el enfoque, cuáles son las aplicaciones, cuáles son los servicios que yo tengo que llevarme hacia un plan de recuperación de desastres. Yo tengo que definir cuáles son los mejores tiempos para poder comenzar mis replicaciones, para poder actualizar mi información, documentar las pruebas que yo haga y definir una evaluación periódica de esta solución a través de pruebas, implementar las mejores prácticas que existen en el mercado y garantizar que el acceso de todos los usuarios va a poder llevarse a cabo sin ningún contratiempo. El tercer paso es la implementación. Obviamente es implementar mi solución, hacer las pruebas de funcionamiento, coordinar cuáles son las tareas y los procedimientos que yo tengo que llevar a cabo cuando se presente una ejecución, quién va a ser el responsable de migrar los servicios, quiénes van a ser los responsables de habilitar a los usuarios para redireccionar las operaciones hacia el sitio de contingencia, quiénes van a ser responsables de informar al personal de la organización en todos los niveles, desde el director general, los subdirectores, los gerentes, los jefes de departamento, los usuarios que trabajan en el día a día con las aplicaciones. ¿Cuáles van a ser los criterios de éxito tanto de las pruebas como de una contingencia para realmente garantizar que fue exitoso nuestro proceso? Y finalmente la implementación de pruebas y pruebas y pruebas para garantizar que vamos a funcionar de manera correcta. Existen muchas industrias como y la industria financiera que exige a los bancos por tener justamente soluciones de recuperación en caso de desastres, y dentro de los procedimientos exigen que al menos una vez al mes se hagan pruebas para garantizar que la política de recuperación en caso de desastres funciona correctamente. Y finalmente, el cuarto paso es la administración de una solución de recuperación en caso de desastres. Tenemos que tener las herramientas que me permitan a mí tener un monitoreo de lo que está sucediendo en mi infraestructura, de recibir alertas para cuando se presente alguna falla. Debemos de tener personal que esté capacitado y que conozca estos procedimientos para poder llevar a cabo el movimiento de mi operación hacia un sitio secundario en caso de que así sea necesario.
la revisión periódica de los planes de recuperación en desastres, evaluar mis canales de comunicación, evaluar a los usuarios, evaluar que tengan acceso, evaluar mis aplicaciones, cuáles van a ser mis políticas de actualización de mi plan de recuperación en caso de desastres, generar los informes ejecutivos para la dirección y informar cómo se están llevando a cabo estos planes y que están funcionando de manera adecuada, y revisar mis tiempos, mis SLAs, para yo poder garantizar cuánto me va a llevar a mí hacer la migración de mi operación en caso de una contingencia. Y nosotros como Acronis pues estamos comprometidos con ustedes y ofrecemos una solución de recuperación en caso de desastres como servicio. Nuestras principales características son ofrecer una gestión fácil y escalable de todo nuestro ambiente de operación, poder garantizar que vamos a poder recuperar nuestra información en caso de una contingencia. Nos vamos a integrar con herramientas de administración de servicios profesionales, con herramientas de mejora de procesos, con herramientas de monitoreo de servicios para garantizar que nuestra solución va a funcionar de manera adecuada. Vamos a poder generar integraciones personalizadas en caso de que utilicemos alguna aplicación que requiera de nuestra integración. Podemos ofrecer, obviamente, un etiquetado blanco de la consola para poder ofrecer una consola personalizada, y finalmente, pues el pago por el uso de los servicios y no tener que estar pagando una infraestructura que muchas veces no se utiliza. Nuestra recuperación en caso de desastres está basada en el respaldo de la información. Ofrecemos una solución llave en mano como servicios. Nos va a permitir hacer una recuperación en cuestión de minutos. Vamos a proteger las cargas de trabajo virtuales y física, y vamos a poder llevar a cabo una administración completa de nuestro plan de recuperación de desastres. Vamos a poder generar scripts para automatizar estos movimientos en caso de contingencia, y vamos a tener una visión gráfica de cómo está funcionando nuestro plan y nuestros servidores. Y a todo esto, pues tenemos que sumar no nada más lo que es el plan de recuperación de desastres, sino tenemos que ofrecer una protección total de ciberseguridad. Hacemos una protección de datos a partir de la copia de seguridad y su restauración, y con esto vamos a evitar la pérdida de datos valiosos. Los vamos a ubicar en servidores, en estaciones de trabajo y en dispositivos móviles. Y adicional, pues tenemos que asegurarnos que los servidores físicos o virtuales, que los equipos de mis usuarios estén protegidos ante las amenazas de ciberataques. Tenemos la solución de CyberProtect, que nos va a permitir detectar de manera proactiva ataques de ransomware, ataques de malware. Vamos a tener un engine de antivirus que me va a permitir monitorear cada uno de estos dispositivos y prevenir ataques. Vamos a hacer un assessment de vulnerabilidades para garantizar que mis aplicaciones y mis servidores están en las últimas versiones de software recomendadas por los fabricantes. Vamos a hacer un filtrado de páginas de internet para evitar que los usuarios ingresen a páginas que puedan representar un riesgo para la organización y pongan en riesgo la información. Vamos a hacer una gestión de estas vulnerabilidades a partir de la aplicación de parches, y vamos a poder ofrecer la recuperación en caso de desastres a través de una alta disponibilidad de mis aplicaciones y equipos críticos, y recuperarme en el menor tiempo posible. Y todo esto gestionado desde una sola consola, desde una sola interfaz de usuario. ¿Cómo funciona nuestro proceso de recuperación? Tenemos equipos virtuales o equipos físicos en el sitio de nuestros clientes. Tenemos aplicaciones específicas que hoy en día ya tienen esa preparación para poder hacer lo que nosotros llamamos como el failover, o el mover nuestra operación hacia un sitio secundario.
Vamos a establecer un canal de comunicación seguro y encriptado. Vamos a hacer una copia de seguridad completa de la imagen y vamos a replicar nuestras aplicaciones y vamos a levantar de manera segura en el sitio secundario para poder garantizar la operación y la continuidad de mi negocio. Vamos a utilizar lo que nosotros llamamos almacenamiento frío y almacenamiento caliente y vamos a poder establecer un proceso de failover o migrar mi operación hacia el sitio secundario. Voy a poder hacer pruebas con la herramienta sin que esto me genere a mí ningún costo para garantizar el funcionamiento de mi plan de recuperación en caso de desastres, tanto cómo me llevo la información hacia el sitio secundario y cómo la recupero una vez que yo recuperé mi sitio principal. Soportamos cualquier sistema operativo de Microsoft Windows para servidores, tanto en físico como en virtuales, desde sistemas operativos Windows Server 2003 hasta Windows Server 2019, ambientes de Linux, las distribuciones de Linux, CentOS, Red Hat, SUSE, Ubuntu, etcétera. Plataformas de virtualización como VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Linux KVM, Red Hat Virtualization Server, Citrix Server. Aplicaciones aware que ya hoy en día soportan este tipo de clustering para hacer failover y failback, como Exchange, SQL, SharePoint y directorio activo. Y todo esto, pues obviamente de una manera sencilla, de una manera fácil, de una manera ágil, que me permita a mí verdaderamente poder ofrecer una solución llave en mano para mis clientes. Este es un ejemplo de arquitectura a alto nivel. Yo tengo mi ambiente operativo en donde yo puedo tener diferentes plataformas de virtualización, puedo tener plataformas físicas, subo mis respaldos hacia la nube y establezco una conexión segura hacia mis ambientes de procesamiento y de recuperación en caso de desastres. Todas estas operaciones pues obviamente están seguras, están encriptadas, están validadas y esto lo que a mí me permite pues es obviamente poder garantizar la operación y garantizar que voy a poder recuperarme en caso de una contingencia, en caso de un desastre en el menor tiempo posible. Finalmente, la solución de recuperación en caso de desastres es parte de una plataforma de servicios administrados que ofrecemos, en donde ofrecemos copias de seguridad, recuperación en caso de desastres, protección proactiva contra ransomware y contra ataques de malware, assessment de vulnerabilidades, gestión de parches, filtrado de páginas de internet y de URLs, alertas sobre amenazas, sincronización y compartición de archivos, notarización y firma electrónica y un almacenamiento segura. Todo esto está basado en una consola de administración única en donde venimos agregando servicios conforme los vamos desarrollando. Una plataforma que nos va a permitir a mí tener toda la administración de mi ambiente y entorno de operación, poder llevar a cabo auditorías, definir usuarios de operación, definir usuarios de administración, poder hacer una identificación de qué está sucediendo y un log de auditoría para saber quién está llevando a cabo qué tareas, integración con herramientas que hoy en día ya existen en el mercado de servicios profesionales, reportes de uso, de utilización, de alertas, etcétera. Y hoy en día, pues tenemos 7 centros de datos a nivel mundial en donde podemos correr la solución de recuperación en caso de desastres. Tenemos en prácticamente todo el mundo, en Asia Pacífico, en Rusia, en Europa y en Estados Unidos. Y de esta manera, pues garantizamos que podamos tener una recuperación en el menor tiempo posible y lo más cerca posible de nuestros lugares de trabajo. En el caso de nosotros como continente americano, utilizamos el centro de datos que se encuentra en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona, y esto es básicamente porque por la cercanía con Estados Unidos, pues la latencia de red es menor y esto nos permite tener un mejor desempeño al momento de llevar a cabo nuestra recuperación.
No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o haya alguna duda. No he visto que escriban nada en el chat. Me gustaría saber si todo ha sido claro. Si no hay preguntas, de mi parte es todo. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Le regreso la palabra a Dilicia. Dilicia, adelante. Buenas, ¿escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Señor Sosa, perfecto. Gracias. Sí, no vemos que hay alguna pregunta. Eso puede ser, digamos, algo positivo, que todos y todas entendimos a perfección la presentación de la solución. De igual forma, ya todas las personas que están presentes saben que cuentan con nosotros con Cestiza para una presentación ya un poquito más personalizada de acuerdo a sus necesidades. Agradecemos nuevamente tanto a usted, señor Sosa, la presentación, a la colaboración de Licencias Online y a todos y cada uno de los presentes por disponer de un tiempo para la presentación de Disaster Recovery.